Hello Teens 3, this is class 31, okay? And the name of this class, 31, is Working on the Workbook. So, go and take your workbook, yes? So, open your workbook first on page 12. And on page 12, you are going to do activity 2A and 2B. In activity 2A and 2B, we're going to work on comparatives and superlatives. So, comparatives when we compare two objects, two people, two places. Comparo, tengo el than. Me acuerdo si es corto, ER, si es largo, more. Y superlative, cuando en un grupo destaco. The shortest, the biggest, okay? So, in activity 2A, you choose one option. And in activity 2B, you complete the sentences, use the comparative or superlative of the adjectives you have in the box. ¿Ok? Tenemos que elegir si tienen que ir en comparativo o en superlativo y qué adjetivo va en cada oración. ¿Ok? Now, you open on page now 14. So you turn the page, you go to page 14, and you are going to work on this. Here you have sentences, yes, describing these boys, okay? Here we have 4 boys, Paul, David, Fred, and Richard. So, and you're going to complete the characteristics of each. Algunas características de cada uno, que son las que tenemos acá en el cuadro, ¿sí? Height es la altura, money in the bank es cuánta plata tienen en el banco, grade in French test es la nota que obtuvieron en el examen de francés, and position in Olympics 100 meters, han corrido y qué posición han tenido. Entonces, si yo leo, ¿qué dice? Paul is taller than Fred, but not as tall as Richard. Y después leo que en number 3 me dice David is the shortest. Y yo en la categoría de height en el libro tengo 1,5 metros, 1,5, 1,60 metros, 1,70 y 1,80 metros. Si yo digo que David is the shortest, la más baja de todas esas 4 medidas que tengo es 1,5 metros. Entonces yo ya sé que David es el más bajito. Entonces acá escribo 1.5 meters. Y Richard sé que es el más alto. Entonces 1.8 meters. Y me quedan 2 sin colocar, sin completar. 1.6, 1.7. Y si yo digo que Paul is taller than Fred, taller, ¿quién va a medir 1.7? 1.7, Paul. And 1.6, Fred. ¿Ok? Tienen que leer. Todas las oraciones, 1 and 3 ya están hechas. ¿Sí? En este ejemplo del video. Yo ahora las voy a borrar y ustedes las van a volver a completar. Pero lean todas. Completan acá en el libro, ¿sí? Viendo las opciones que tienen, ¿sí? Y luego lo vuelcan en el cuadro, right? So, read, understand, and then with the information you complete the squares, and then here on the file, okay? Good. Then you continue with environment. Vamos a repasar vocabulario. Let's revise vocabulary on page 23. So you go on page 23, and here you have to choose the correct option. And you type the options here. La que elegimos es la que tipeamos. And finally, let's practice present perfect on page 37. So you go to page 37 and you are going to read this text, and it says, complete the text, use present simple, present simple, simple present, routine.
or the present perfect form. The present perfect, acción que comenzó y continúa. Voy a tener palabras como for y since. Voy a tener que usar have o has and the third column, okay? And finally, 3A, which is here, and you need to complete for and since. En cada una, ¿sí? En number 1, por ejemplo, tienen we have lived in this house for a long time and since 1998. My uncle's been here. Cuando yo tengo Saturday, ¿voy a decir since o for? Voy a decir since Saturday porque marco el punto de comienzo. Y en la otra que dice 2 days, voy a poner for 2 days porque cubro el periodo. Okay? If you have any question, you can write through Google Classroom. Okay? Bye bye, people.